Desde el corazón de la ciudad de Montevideo comienza Esto es Arte, FM Ciudadela 88.7. Conduce Daniel Fernández Corch, con la participación especial de Diego Alexandreasi. Estamos al aire en Radio Ciudadela 88.7 FM de tu buscador digital y nos encontramos en Esto es Arte, la frecuencia cultural que estabas esperando. Mi nombre es Daniel Fernández Corch y junto a Diego Alexandreasi haremos de los próximos 60 minutos un recorrido por las distintas manifestaciones del arte. Nos acompañan como siempre las columnas reflexivas, históricas de cada semana, como lo son las de Gladys Ledesma, Liliana Irigoyen, Roberto Bennett, María García Marichal, y también no podemos olvidar a quien nos acompaña también todas las semanas desde la cabina de controles, que es la gran Esther Ferreira. Comenzamos con una frase que está vinculada al momento que estamos viviendo, y esta vez es una frase de un músico. Me refiero a Bob Marley. Dijo alguna vez algo así como que las guerras seguirán mientras el color de la piel siga siendo más importante que el de los ojos. Sabemos que el problema es más profundo que lo que dice Bob Marley y que encierra una complejidad tan grande como la de la propia vida del ser humano. Pero es un buen ejemplo para comenzar a reflexionar sobre esto en el caso de que aún no lo hayas hecho. Solo hay que mirar a nuestro alrededor y ver la gran complicación que la humanidad desarrolla y que no pone fin. Para escuchar el programa desde todo el país también pueden acceder a la página web de la radio. Es muy sencillo, www.fmciudadela.com.uy. Nos pueden dejar también mensaje por WhatsApp al 099-337-877 o también comunicarse a través del correo electrónico programaestoesarte@gmail.com. Recuerden que después el programa se sube a YouTube, donde pueden volver a escucharlo. Esto es Arte apoya a la Asociación Uruguaya de Escritores, AUE, difundiendo de esta manera todas las actividades que se realizan, tanto las que se emiten por Zoom como las que se desarrollan en forma presencial en el Ateneo de Montevideo, donde nos reunimos un jueves al mes. Y a veces también tenemos oportunidad de hacerlo otro día. De esta manera difundimos todas las actividades de sus socios como antes mencionaba. Exposiciones, conferencias, presentaciones de libros, charlas, presentaciones musicales. El correo de la Asociación Uruguaya de Escritores es el siguiente, y también es muy fácil: asociacionuruguayaescritores@gmail.com. Comenzamos el programa de hoy dando inicio con Autores en Ciudadela. En este primer segmento, la profesora María García Marichal hará mención a una escritora española contemporánea llamada Irene Vallejo, quien además de filóloga y autora de novelas que cuentan sobre historias de personas que se debaten por sobrevivir en las propias pasiones y tensiones que generan los humanos. Irene Vallejo es una persona también que está recorriendo el mundo y, por supuesto, en algún momento nos gustaría que visitara nuestro país. Con ustedes y con nosotros, Irene Vallejo, en la voz de la profesora y escritora también, María García Marichal. Muy buenas tardes, amigas, amigos de Esto es Arte. ¿Cómo están? Soy María García Marichal, en este espacio que llamamos Autores en Ciudadela. Mi saludo para Daniel Fernández Corch y el personal que trabaja en Esto es Arte, y también, por supuesto, para Ciudadela FM, la audiencia que siempre está presente, y nuestros amigos de la Asociación Uruguaya de Escritores, AUDE. Hoy quiero dejarlos en la puerta de un espacio temporal que les va a encantar. Este libro, del que voy a hablar muy brevemente, es realmente un viaje por el espacio y el tiempo. Se trata de El infinito en un junco, de la filóloga y escritora española Irene Vallejo. El infinito en un junco
Es una historia sobre la historia de los libros, pero es además una historia de la palabra, porque Irene Vallejo nos lleva con una completa rigurosidad histórica hacia la antigüedad. Es prácticamente un ensayo hermoso, profundamente riguroso a nivel histórico, pero con una belleza en el despliegue de la palabra que realmente vale la pena leer. No, me corrijo, vale la alegría de leer. Irene nos lleva a la oralidad, a la palabra que nos identifica como especie, a la hoguera, a la reunión en una aldea neolítica, pero además a la palabra escrita en piedra, en los templos, en los muros, a la palabra escrita en arcilla, en la antigua Mesopotamia, en la seda, en las civilizaciones del lejano oriente, pero luego en el papiro. Y el papiro es un junco que crece en las orillas del río Nilo y en el que los egipcios de la antigüedad encontraron un elemento fundamental para dejar su poesía, sus historias, sus mitos y hasta su propaganda. Irene Vallejo nos lleva también al pergamino, escrito en piel, al palimpsesto, que es la piel raspada para volver a escribir sobre ella. Y por supuesto, ¿no?, al papel, al árbol y posteriormente a la imprenta y a la democratización del conocimiento. Aquel conocimiento, la poesía, la mítica, las historias que en un principio estaban reducidas y estaban encerradas para que accedieran a ella muy pocos, después de la invención de la imprenta, se democratizan y llegan al pueblo. Y allí Irene Vallejo hace una estupenda historia, un recorrido desde la antigüedad a la actualidad y a los libros que llegan a nuestras manos de una forma a veces tan fácil y tan propia de un momento tecnológico como el que estamos viviendo. Pero como les decía, es además un viaje. Es un viaje por la historia. Es un viaje maravilloso en la palabra, muy aguda, muy amena, de una mujer que escribe espléndidamente. Y allí nos habla de la Biblioteca de Alejandría, la maravillosa Biblioteca de Alejandría, tantas veces soñada e imaginada, de la Villa de los Papiros. Nos habla de las bibliotecas de la antigua Grecia, del Imperio Romano y posteriormente de los monasterios hasta llegar a las bibliotecas que hoy son los paseos preferidos de muchos de nosotros, donde el conocimiento, la historia, la mítica, la poesía se encuentran al alcance de nuestras manos. El infinito en un junco es un libro realmente bello, espléndido, un libro que se lee casi sin que nos demos cuenta. Yo los invito a que lo hagan. Vamos a hablar ahora brevemente de la autora, de Irene Vallejo. Irene Vallejo Moreu nació en Zaragoza en el año 1979. Es una mujer muy joven, es una bella mujer escritora. Es doctora en Filología Clásica en las universidades de Zaragoza y Florencia. Y la labor de esta joven escritora se centra en la investigación y divulgación de los autores clásicos. No es una tarea menor, por supuesto. Colabora en los periódicos Heraldo de Aragón y en El País, donde trabaja temas de actualidad con enseñanzas del mundo antiguo. No en vano es doctora en Filología Clásica. Estamos hablando que es una enamorada del mundo antiguo. Ha escrito, además de este libro que les recomiendo, El infinito en un junco, otros muy interesantes, algunos de ellos los estoy buscando. El pasado que te espera, Alguien habló de nosotros, El silbido del arquero. Además, con la poeta argentina Inés Ramón, recopila las columnas publicadas en el Heraldo de Aragón sobre la mujer en la mitología y han escrito ambas La mañana descalza. Es realmente
una autora para tener en cuenta. Hay una novela, la primera novela de Irene Vallejo, que se llama La luz sepultada, una historia cotidiana de sentimientos y miedos en la Zaragoza de 1936. Estamos hablando de la puerta de lo que fue la cruenta Guerra Civil Española. Ahora me gustaría leerles un fragmento del Infinito en un junco, que es el capítulo Voces que salen de la niebla, tiempos indecisos. En la infancia balbuceante de la escritura, las voces que narraban historias abandonaron la niebla del anonimato. Los autores deseaban ser recordados, vencer la muerte con la fuerza de sus relatos. Sabemos quiénes son, nos dicen sus nombres para que los salvemos del olvido. A veces incluso salen de los bastidores del relato para hablar en primera persona, un atrevimiento que nunca se permite el invisible narrador de la Ilíada y la Odisea. Percibimos el cambio al leer a Hesíodo, que creó sus principales obras en torno al cambio del siglo, es decir, alrededor del año 700 a.C. Sus hexámetros conservan el sabor de la oralidad, pero contienen un ingrediente nuevo: el germen de lo que hoy llamamos autoficción. A su manera abrupta y desinhibida, Hesíodo, autor, narrador y personaje, nos da detalles sobre su familia, sus experiencias y su forma de vida. Quizá podría decirse que es el primer individuo de Europa y un lejano abuelo literario de Annie Ernaux o Emmanuel Carrère. Hesíodo cuenta que su padre emigró desde Asia Menor a Beocia, huyendo no precisamente de la abundancia, la felicidad y la riqueza, sino de la escasez. Con su habitual humor ácido, despotrica del villorrio mugriento donde la familia se instaló, llamado Ascra, aldea mísera, mala en invierno, dura en verano y nunca buena. Estas palabras que he resaltado están entre comillas. Describe cómo nació su vocación poética. Hesíodo era un joven pastor que pasaba sus días en la soledad de la montaña, durmiendo en el suelo con el ganado de su padre. Mientras vagaba por los pastos de verano, se construyó un mundo imaginario hecho de versos, música y palabras. Un mundo interior, a la vez celestial y peligroso. Un día, apacentando el rebaño al pie del monte Helicón, tuvo una visión. Se le aparecieron las 9 musas, le enseñaron un canto, le insuflaron su don y pusieron en sus manos una vara de laurel. Al adoptarlo, le dijeron una frase inquietante: sabemos contar mentiras que parecen verdades y sabemos cuando queremos proclamar la verdad, entre comillas. Esto, nos dice la autora, es una de las reflexiones más antiguas sobre la ficción, esa mentira sincera, y tal vez también una confesión íntima. Me gusta pensar que Hesíodo, el niño poeta rodeado de silencio, balidos y boñigas, como siglos más tarde Miguel Hernández, revela aquí su obsesión por las palabras que ama y le aterran por el poder que tienen en el mundo, por el mal uso que se puede hacer de ellas. Amigos, amigas, se las recomiendo. El Infinito en un junco y la autora Irene Vallejo. Hasta el próximo encuentro en Autores en Ciudadela. ¿Estás escuchando? Esto es arte. Estás sintonizando FM Ciudadela 88.7 y además estás en el corazón de la ciudad de Montevideo. No podías juntar tanta felicidad, ¿verdad que sí? En un programa de radio. Vamos ahora a la agenda cultural del programa. En el Ateneo de Montevideo se presentó el libro de Silvana Ribeiro, El mágico sueño de Gaia. En la mesa de presentación la acompañó la escritora Marta Estigarribia. También hace unos días la escritora Maritza Barreto participó de una conferencia de PEN Chile llamada Paz, un significante universal, una mirada psicoanalítica. Por otra parte, las escritoras Sandra Rush, Sonia Robeño y Mari Suárez Escarón participaron de un encuentro en Tacuarembó organizado por la Red Poética Uruguaya.
La escritora Anissa Todaro, con su novela El sueño, estuvo por los Estados Unidos presentando su trabajo. La escritora Graciela Mila, que recientemente puso sus fotografías, porque ella es fotógrafa profesional, en el Hospital del Cerro recientemente inaugurado. También la escritora María Senatore sigue presentando por las partes del país su poemario Marea de Palabras. La escritora uruguaya residente en Alemania, Paula Enoder, sigue dando charlas por Zoom con su poemario Melodía Singular. La escritora Sandra Rush en este momento está viajando para Chile para presentar su poemario de Luces y Sombras. La escritora Norma García Coirolo sigue también dando algunas conferencias de su poemario Rumbo a Sirio. El escritor Roberto Bennett también sigue presentando su libro La Trinchera, y María García Marichal también continúa en algunos ciclos trabajando su novela llamada Alter Ego. Por último, saludamos a la escritora Carla Manrique, quien estará presentando el 24 de noviembre en la Intendencia Municipal de Montevideo, en la Sala Roja, su libro llamado Aprendiendo a Amarse. Les recuerdo, Salón Rojo de la Intendencia Municipal de Montevideo, el 24 de noviembre, a las 19 horas, la escritora Carla Manrique con su nuevo libro Aprendiendo a Amarse. Continuamos en FM Ciudadela 88.7 y ahora es momento de mirar hacia adentro y reflexionar, porque ingresamos a ese espacio infinito donde podemos escuchar los ecos del universo, en las palabras de la escritora Gladys Ledesma, con la parábola de los 6 peregrinos de José Enrique Rodó. Ecos del universo y la escritora Gladys Ledesma. Hola amigos, hoy en este segmento Ecos del Universo queremos seguir reflexionando en base al pensamiento de nuestro querido José Enrique Rodó, y hoy nos referiremos a una de esas parábolas trascendentes de su obra y que encontramos en Motivos de Proteo. E incluso esta parábola está representada en la magistral escultura dedicada a Rodó, que diseñó y produjo el artista José Belloni, inaugurada en el año 1947 en el parque que lleva su nombre, sin duda parque y escultura entrañable para todos nosotros, para todos los uruguayos. Pues en dicho monumento, Belloni coloca en el centro, sobre el busto de Rodó, como no podía ser de otra manera, a la figura de Ariel. Pero el resto del monumento lo dedica a representar las parábolas que encontramos en Motivos de Proteo. Del lado de atrás del busto representa a la parábola mirando jugar a un niño, a la que ya nos referimos. Y al frente, a ambos lados de su busto, elige a 2 parábolas esenciales para representar las ideas del maestro, que son la parábola La despedida de Gorgias y los 6 peregrinos. A esta última, la parábola de los 6 peregrinos, es que nos queremos referir hoy. Sumamente rica, como todas ellas. Y nos puede incitar a hacer diferentes reflexiones, aunque nos detendremos en un aspecto de ellas. Sintéticamente, porque leerla llevaría mucho tiempo, recordamos que esta parábola se refiere a 6 individuos que parten de su ciudad para trasladarse hasta la ciudad, una ciudad de Grecia, en la que se encuentra su maestro Endymión, el que representa a la verdad, en busca de la cual en esencia van.
Y en ese largo peregrinaje, por supuesto realizado a pie, pasan por muchos pueblos, ciudades, y ello implica que se enfrentan con peligros inesperados, con variados desafíos, tentaciones, etc. En efecto, se encuentran con dificultades que tienen que soslayar para poder continuar, tienen que enfrentarse con el dolor ajeno que incita a detenerse a ayudar, así como enfrentan tentaciones de todo tipo. Y algunos quedan atrapados en las dificultades, caen en las múltiples tentaciones de placeres mundanos. Y en definitiva, de los 6 peregrinos, solo 2 llegan a la meta y se encuentran con el Maestro. Estos 2 peregrinos son Agenor y Idomeneo, 2 peregrinos que tuvieron una actitud totalmente diferente en el camino. Agenor huyó de las dificultades, huyó de los necesitados. Idomeneo tuvo otra actitud. Al respecto, textualmente Rodó nos dice así: Agenor Agenor había llegado al término del viaje. Lo hizo en un solo impulso de deseo desde su partida, insensible a la fatiga de su cuerpo, insensible a los accidentes del camino, insensible al espectáculo de la naturaleza. No bien llegó, cayó extenuado a las plantas del Maestro, aunque muy feliz. Durante 3 mañanas y 3 tardes, Maestro y discípulo consultaron de lo más alto de la ciudad la dirección por donde esperaban ver venir a los otros peregrinos, hasta que apareció Idomeneo, y por él supieron con gran dolor la inutilidad de esperar más. Supieron que los compañeros quedaron atrapados en el camino. Endimión puso a Agenor a su derecha, puso a su izquierda a Idomeneo, y entonando uno de los salmos que cantan la felicidad del caminante, marchó con ellos hacia el mar. Y más adelante agrega Rodó: y así, junto al Maestro que representa para ellos la verdad, inmunes de las tentaciones a las que habían sucumbido los otros discípulos, se encontraban ahora Agenor e Idomeneo. Agenor, representante del entusiasmo rígido y austero, representante de la sublime obsesión que corre arrebatada a su meta, con ignorancia o desdén de los demás. Idomeneo representa la convicción amplia, graciosa y expansiva, dueña de sí para comprender sin megua de su fidelidad inquebrantable al reclamo de las cosas. Representa al convertido de Atenas, que, de paso hacia su vocación, supo atender a las voces con que le solicitaron la caridad, el arte, el trabajo, la naturaleza, y que de las impresiones recogidas del mundo exterior enriqueció a su alma. Su sueño se hizo grande, se llenó de un cortejo de ideas. Es así, amigos. Es así como magistralmente Rodó nos representa 2 formas de llegar a una meta, pero sobre todo nos representa 2 formas
de encarar la vida. Reflexionemos amigos. Gracias. Continuamos en FM Ciudadela y ahora vamos al segmento alternativo llamado Palabras Más, Palabras Menos, donde vamos a conversar un poco sobre la relación entre la literatura y el periodismo. Desde el nacimiento del periodismo hemos tenido la posibilidad de leer las distintas posiciones políticas, religiosas, científicas, deportivas y por supuesto artísticas, ¿no? Y otras. La prensa escrita ha dado paso a la confrontación de ideas. Por otro lado, se ha avanzado en propuestas y se han publicado artículos que han sido importantes o decisivos para la sociedad. Por eso también muchos periodistas también se han convertido en escritores. Y aquí hay algo que debo destacar. Las palabras son el punto de partida. Periodismo y literatura, decíamos. Los lenguajes son distintos, pero tienen la misma materia prima, podríamos decir. Y esa materia prima son las palabras. ¿Qué tienen en común literatura y periodismo? Bien, tienen el rigor, la investigación, el respeto, citar las fuentes, la recopilación de datos. ¿Cuál es la diferencia? La falta de libertad. La literatura, sin importar el género, nos brinda la libertad de expresarnos de la manera que nosotros queramos. Puede ser en primera persona o puede ser utilizando personajes. Es allí donde esta herramienta es capaz de acercar al lector o a un mundo desconocido en el que se pueden incorporar avances científicos como tantas veces se ha hecho y se continúa haciendo además, ¿no? También hay escritores que nos acercan a realidades sociales que muchas veces podemos ver en la actualidad. Obras que han sido llevadas al cine, como el caso del tema de la pandemia, obras que plantean una ficción increíblemente cercana a la realidad, como el tema de los virus y los experimentos, de esto que hemos vivido hace poco. ¿Es casualidad? Claro que no. Lo que ocurre es que estos escritores investigan verdaderamente, porque en otras partes se estudia en universidades y se brindan cursos como estos de formación para realmente para ser escritores. Y así la creación, ¿qué sucede? Se potencia y es posible desarrollar una obra con la dirección que uno tiene que darle para llegar a esa profundidad. En este caso, lo que es plantearle al lector la llegada de un mundo apocalíptico, que muchas veces es ficción y muchas veces dudamos de que pueda llegar a serlo, ¿no? Porque se acerca mucho a esa realidad. Entonces vemos por un lado esto, la realidad que se desarrolla ante nuestros ojos, y por otro lado escritores que dan un paso más allá, mostrándonos las consecuencias que pueden llegar a tener las acciones de nuestra realidad. Entonces, ¿qué es lo que se consigue con esto? Bueno, poner a los lectores a prueba, alertarlos de lo que puede llegar a ocurrir, nos previene de lo que podamos vivir, nos anticipan los hechos y de esta manera contribuyen a un cambio también de conciencia. ¿Qué hubiera ocurrido si nunca nadie hubiera escrito sobre ninguna de las posibilidades que hemos conocido en nuestro presente? Y pongo a la pandemia como un ejemplo, porque creo que es algo que lo hemos visto todos en películas muy similares a lo que vivimos, pero que habían sido filmadas en los años 90, por ejemplo. O sea, todos hubiéramos estado desprevenidos si no hubiéramos tenido ningún mensaje desde el pasado. Pero aún así pasó.
O sea, igual hubo una respuesta inmediata cuando los gobiernos pusieron la cuarentena. Y allí fue donde la gente se dio cuenta de que muchas películas o muchos libros nos estaban contando sobre esta realidad y se preguntaban, ¿pero cómo? Bueno, es porque es así, porque los escritores y muchas veces los periodistas que se convierten en escritores y manejan determinada información, lo que hacen es eso, anticiparnos lo que puede llegar a suceder, que en el momento de repente lo vemos como algo muy sensacionalista, pero la verdad que muchas veces sí lo es, muchas veces es sensacionalista, pero muchas veces no. Por eso también hay que leer entre líneas y hay que sacar las conclusiones. Amigos, nos reencontramos la próxima semana con una propuesta similar a la que hemos manejado en este segmento alternativo que hemos denominado Palabras Más, Palabras Menos. La entrevista con Daniel Fernández Corch. Continuamos en FM Ciudadela 88.7 y estás escuchando Esto es Arte. Y ya en el final del programa de hoy nos encontramos con el artista plástico uruguayo Diego Alexandre Assi, quien hace ya unos cuantos años que vive en España, en la localidad de Alfaz del Pi, en la provincia de Alicante. Bienvenido, Diego, a Esto es Arte. Hola, Dani, un gusto hablar contigo, más allá que tenemos comunicación bastante seguido, poder estar hablando en el programa y hablando de lo que más nos gusta, ¿no? A los dos, que es el arte. La verdad que te agradezco mucho eso. Es un placer estar con todos. Sí, resulta un tanto curioso porque claro, como dijo recién Diego forma parte del staff de Esto es Arte y en lo que refiere a la producción y edición del programa es él quien lo lleva adelante. Además también realiza la columna llamada Hablarte, en la que vino tocando durante todo el año todas los movimientos artísticos y sus referentes. Así que sí, genial. Y que estoy en deuda porque, bueno, por problemas de tiempo, que vos ya sabés, ya el hecho de hacer el programa y editarlo llevo tiempo, y además de hacer el micro, como yo le llamo, también, pero igual tengo ganas de por lo menos ir largando especiales uno cada tanto, ir haciéndolo porque me encanta hacerlo, me encanta difundir, y además en este último tiempo también he estado leyendo y descubriendo artistas nuevos no, que son nuevos para la mayoría de nosotros, pero que tienen una historia particular interesante, que podrían ser, por ejemplo, una mujer en 1850, la pionera del arte abstracto. Y cuando leí eso, más las pruebas que hay, es fascinante. Entonces, bueno, me encantaría hacer un programa sobre ella especialmente, ¿no? Claro que sí. Diego, este año en particular has tenido bastante trabajo, bastantes eventos allá, incluso recibiste durante no sé, unas cuantas semanas a otro artista plástico uruguayo como Washington Febles Seriani. Contanos un poquito sobre eso y todo lo que estuvieron haciendo. Bueno, con Washington es una amistad, como él dice, es un compañero de viaje, él se refiere a mí de esa forma y bueno, repito lo que él dice, él es un compañero de viaje. Nosotros hicimos un primer viaje a España en el 2018, luego en el 2019 yo ya me quedé en España, yo ya un poco tenía la idea de quedarme acá. Me fascinó cuando vine en el 2018 el país en sí, que es una belleza, y su gente también, y el movimiento que había. Yo cuando vine, en principio era radicarme en Barcelona, que de hecho estuve viviendo unos meses en Barcelona, y después, bueno, vinimos con él a dar una charla aquí al Alfaz del Pi, que es en la Comunidad Valenciana, como tú decías, en la provincia de Alicante, y dimos una charla sobre arte madí, él sobre constructivismo, en fin, lo que él hace también, nuestra conexión con Joaquín Torres García, en fin, una charla preciosa en la Casa de Cultura de aquí, que es maravillosa, de Alfaz. Y bueno, el destino quiso que también ahí conociera a mi pareja, y entonces cambió mi destino de Barcelona por Alfaz del Pi, que además estoy agradecido porque es un lugar maravilloso. Uno le dice el pueblo, pero es un poquito más que un pueblo, y además está cerca de un montón de cosas, entonces tampoco que estás tan aislado. Y un poco la idea con Washington es traer un poco el arte uruguayo, no solo por supuesto el que nosotros hacemos, que por suerte hemos hecho
un montón de exposiciones. A instancias del director de Casa de Cultura nos presentó a otros directores de otras casas de cultura de pueblos de aquí, de la Costa Blanca, y tuvimos la oportunidad de en varios lugares de poder exponer, además de Barcelona, de Valencia, de Madrid, pero hicimos como una ruta de pequeños pueblos de aquí, de esta zona, y realmente fue una experiencia increíble porque hay un desconocimiento, lógicamente, ¿no?, de la pintura uruguaya, ¿verdad? Y haberla traído acá y haber salido en la prensa, notas de las radios y eso, porque uno de alguna forma es como un embajador, ¿no? No es que uno se ha propuesto serlo, pero bueno, de alguna forma lo sos porque la gente le da curiosidad saber un poco de qué va Uruguay, su cultura, su pintura, en nuestro caso. Y bueno, con ese plan que tenemos trazado ya desde hace un tiempo, venimos haciendo varias exposiciones aquí en España. Decime una cosa, en tu caso que sos un artista comprometido con el arte madí, acá en Uruguay siempre que se toca este tema hay que explicar sobre sus orígenes y sobre lo que representa. ¿En Europa sucede lo mismo o las personas cercanas al arte ya lo conocen y saben lo que representa y de qué se trata? Bueno, mira, en el caso de España sería algo muy similar a Uruguay o más aún porque no tienen conocimiento, a pesar de que, por ejemplo, yo tengo un libro maravilloso de la exposición que se hizo en el Museo Reina Sofía, de una exposición de arte madí que fue maravillosa, con un libro impecable, maravilloso también, con la historia del arte madí y un montón de fotografías de las obras, no solo que fueron expuestas, sino otras. Pero más allá de eso, y que hay una galería puntual en Madrid, Osiris, que tiene, entre otras cosas, arte madí, no se conoce. ¿Mira? Yo creo que España en general, con el arte abstracto geométrico, no tiene una gran conexión, como pasa, por ejemplo, con Italia. Con Italia sí, yo tengo contacto con otros artistas italianos, madí, y también del movimiento abstractura, que ya seguramente hablaremos en la nota. También en Francia, también tengo contacto, y por ejemplo, en Hungría, en Budapest, que de hecho tuve el orgullo de participar junto a otros artistas madí del mundo en el 70 aniversario del nacimiento del movimiento, y me invitó la curadora a participar en él con 2 obras. Así que yo te diría que en Europa en general sí se conoce el movimiento madí, y de hecho es un movimiento, me atrevo a decir, el único movimiento de vanguardia que aún sigue vigente, ¿verdad? Después de todo este tiempo. Sí. Pero en España no sucede, no es conocido, de hecho quedan sorprendidos, porque además la exposición es como un principio de también hablar del movimiento madí, ¿verdad? Porque además te ofrecen presentar la exposición, obviamente, con los artistas, y se junta la gente y te pregunta, claro. Y la gente sale, la verdad, maravillada y sorprendida porque no sabían de su existencia. Y decime, ¿y en España hay alguna otra consideración o hay más apoyo para desde las distintas alcaldías para los artistas en general, o como en nuestro país, en Uruguay, el proceso es lento? Bueno, a ver, la diferencia que tenemos grande es económica, claro, y de cantidad de gente. Acá es una población de 48 millones, donde te diría casi todos los pueblos, en su gran mayoría, tienen casas de cultura que se mueven, tienen sus salas de exposición cada una, promueven el teatro, el cine, bueno, la pintura, la literatura, y te diría que todas, por ejemplo, dan premiaciones, todas, te diría, o gran parte de ellas. Ves Alfaz del Pino, por ejemplo, no hace el premio anual de pintura, pero te diría que hay un montón de pueblos aquí en España que sí lo hacen. Por supuesto que los artistas, cuando hablas, también en algunos momentos parece que estamos allá, ¿no? Con que no se apoya y que es muy difícil. También, claro, es un país más grande, pero también tenés más artistas. También, claro. O sea, la competencia es muy grande. Pero para que tengas una idea de qué estamos hablando, se invirtió en cultura en Alfaz del Pi, que somos un pueblo de 22.000 personas, 5 millones de euros. Claro. Muchísimo. ¿No? Sí, o sea, claro, es muchísimo. Sí. Es cierto que la Casa de Cultura de Alfaz del Pi, la verdad que es un privilegio. Todo lo que hace por la cultura es destacada en España en general, porque hacen mucho. De hecho, se organizan muchos festivales
de todo, de teatro, de Mozart, de jazz, de cine, es el tercer festival de cine más importante de España, en fin, tienen una propuesta cultural muy, muy grande. Y entonces como que acá, bueno, si yo quisiera ir ahora a pedir una exposición, por lo menos creo que tengo 1 año y medio de espera. Mirá, qué disparate. Sí, o 2, depende, ¿no? Pero eso habla un poco de lo que es el movimiento cultural. La gente le da mucha importancia a la cultura. Y bueno, yo por suerte, lo que tiene también esto, al ser un pueblo más chico, que tenés más acceso, con las cercanías conoces a quienes se encargan de la parte de cultura y todo, porque te cruzas con ellos en la calle, en todo. Entonces tenés un contacto mucho más cercano. Desde ese punto de vista es diferente que si viviera en Barcelona o en Madrid, sin comparar, porque la propuesta cultural de esas dos ciudades es maravillosa. Pero ya te digo que acá se le da un interés bastante importante, más allá de que a veces uno escucha las quejas, tanto de los músicos como de los actores, que parecen ser similares a las que nosotros tenemos. Sí. Te hago otra pregunta. Decime, también sos músico, ¿no? O sea, esto para quienes nos están escuchando. Durante mucho tiempo fuiste o seguís siendo la distancia, porque creo que las puertas siempre las tenés abiertas, pero fuiste el bajista de Las Desgastadas, una banda conocida de blues y de rock. ¿Has pensado o intentado componer, o tan solo de repente como un experimento, lo que podría ser música Madí? Porque el movimiento Madí permite también ese tipo de variaciones. Es cierto. Me ha costado encontrar registros de música Madí. Encontré a un chileno que lamento ahora no recordar el nombre, porque se encuentra en YouTube. Prometo dártelo y después, si quieres, lo dices al aire luego por si alguien quiere escuchar. Y es una música, te diría que bastante experimental. Claro. Estas grabaciones, si no mal recuerdo, son de los años 50, principios de los 60. Fue un músico muy importante en Chile. Y es una música muy experimental. No tengo la capacidad yo como músico para hacerla, te soy sincero. Me pareció hasta una música muy compleja. Mira. Donde requiere, en el caso de él, muchos instrumentos, había hasta instrumentos clásicos, en fin. Yo honestamente no me siento con la capacidad de hacerlo, pero por supuesto que sería interesantísimo poder tener esa posibilidad. Yo la pondría dentro de la música experimental. Claro. En Uruguay existen algunas muestras de arte Madí como esculturas, sobre todo de Giulio Cosice, ¿no? Como ser una de las más conocidas, como el árbol, el abrazo entre la Mansa y la Brava, o que está ahí en el Parque de las Américas de Punta del Este, y también el vuelo de la paloma, que está en Rocha, en la plazoleta de la Avenida del Navío. Pero más allá de eso, en pintura, ¿hay algo en alguno de los museos uruguayos? Bueno, sí, ahora en el MACA, si no me recuerdo, hay obras. Sí. Ah, mirá. Sí. Y después en algunas galerías hay, Ahí también. Yo vi en Punta del Este, ahora creo que era Galería Cocodrilo, que no sé si sigue estando, pero vi obra de Carmelo y de Giulio Cosice y también de Bolívar Gaudí. Sí. Bien. Y en algunas galerías en la Ciudad Vieja también he visto obra Madí. Ya te digo, no es común, no es común, pero lamentablemente, ¿no? Porque en realidad claro, las obras son fantásticas, y yo que sé, Carmelo Arrequín es sumamente reconocido acá en Europa, ¿no? Principalmente, te repito, ¿no? Italia, París, en Francia, en Hungría, en fin, hay varios países que se conoce Carmelo. Y dicho esto, si me permitís, recomendar que se va a inaugurar ahora el 16 de noviembre en el Museo Torres García una exposición de arte Madí que se llama Percorso Madí, de la artista plástica que es uruguaya Judith Estela Brites Sano, que va a estar inaugurando el 16 de noviembre en el Museo Torres García, creo que es a las 7 de la tarde. Para aquellos que están interesados está bueno concurrir y apoyar.
Claro que sí. Es ahora nomás. Decime, en el arte Madí, la composición se concentra en lo geométrico y en el movimiento, básicamente. Creo que es un arte que se ajusta perfectamente a nuestro tiempo, a nuestro presente. Mucho más ahora que antes, quizás, ¿no? Antes era muy futurista, ahora como que, creo que nos envuelve en este presente, ¿no? ¿Qué puedes contarme al respecto? ¿Cómo lo sentís tú? Yo creo que fue bueno, lo dice en su concepto de arte de vanguardia, ¿no? Y como vos decís, y concuerdo, quizás para el tiempo que se funda y que se hace, sorprendió muchísimo y quizás no fue totalmente aceptado por las masas, digamos. Pero sí, mira que fue muy bien recibido. Lo que yo creo que lo que persiste en la actualidad, porque su discurso sigue siendo actual, el hecho de las propuestas de romper con el marco, ¿verdad? Sí, sí. La verdad que, como decís tú, fue futurista en su forma, a pesar de que creo que, como muchas cosas, el arte Madí es como la junta de muchas vanguardias, ¿no? Y ellos hicieron su propio arte, ¿verdad? Porque además también fueron influenciados por artistas que vinieron de Europa, exiliados por la guerra, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y yo creo que tiene, porque además fue creciendo. En algunos casos yo he hablado con algunos artistas que dicen que los artistas Madí en general se han quedado en la comodidad de sus inicios y como que no han avanzado. De alguna forma el movimiento Abstractura que yo integro aman el arte Madí, pero como que quisieron romper un poco con el arte Madí para tratar de tomar un poco la posta para hacer un arte un poco más vanguardista y moderno. Pero yo creo en que el arte Madí sigue existiendo, o sigue siendo el único arte de vanguardia que existe porque es vigente, por la vigencia de sus colores, de sus formas, y que hay artistas que han apostado también a utilizar materiales que hoy existen, ¿no? Sí, entonces, sí. También se ha modernizado, ¿no? Claro, eso mismo te iba a preguntar, tú lo dijiste solo, pero era lo que te iba a preguntar, si el arte Madí, yo creo que permitía esa evolución y un desarrollo a partir del principio, y tal, lo has contestado perfectamente, ¿no? Otra cosa que yo... Sí, porque sí. Perdón, y no quiero interrumpirte, Dani, uno de los principios es inventa y crea. Claro, exacto. Una de las cosas que te decían los fundadores es claro. Inventa y crea, y creo que dentro de eso es muy amplio, ¿no? Sí. ¿Verdad? A pesar de que tenía unas reglas que seguir, que de repente es como una contradicción para todo lo que se quería romper, pero las personas necesitamos como reglas para hacer las cosas. Pero una de sus premisas es inventa y crea, y yo creo que a partir de ahí tenés un mundo hacia adelante infinito. Sí, yo lo que he visto, ojo, capaz que lo que digo me estoy equivocando, pero lo que he visto es que el artista Madí, una vez que entra en el mundo Madí, por así decirlo, o sea, queda trabajando en esa frecuencia, ¿no? En esa frecuencia estética o cromática. Sí. Pero no es como otros artistas que de repente, por el caso de, no sé, vamos a no poner nombre, un artista que pinta marinas y durante muchos años un día se le da y empieza a pintar otro tipo de paisajes, ¿no? O se desarrolla de otra manera. Creo que esto no pasa con el artista Madí, ¿no? No cortan y se ponen a hacer otro tipo de propuestas. Siguen en lo mismo o evolucionando dentro de lo mismo. Qué buena pregunta. Sí, porque en realidad, bueno, yo tuve la suerte de que mi camino se cruzara Ana Dolder, a quien le voy a estar agradecido toda mi vida. Sé que no está pasando por sus mejores momentos de salud, pero es parte permanente. Yo cuando, como ahora en una entrevista o una nota en el diario, lo que sea, la nombró, porque yo no sabía de la existencia del arte Madí, yo hacía figurativo, y ella me habló del arte Madí y me dijo, averiguá, y busqué en Google, encontré esto, estamos hablando 2010, y vos sabés que fue como, si lo habláramos en relaciones humanas, amor a primera vista, y a partir de ahí empecé a desarrollar sin saber nada, simplemente lo que veía, la poca información que encontraba, y
Y como decís tú, es algo que no concebís luego el arte sin dentro de ese mundo de esa abstracción geométrica. Sí. Y de alguna forma, cuando uno empieza a ahondar, encuentra... Hoy justo estaba leyendo Arturo nuevamente, esa revista que editaron ellos en el año 44 y que fue un solo número. Sí. Y me aparté una cosa para leerte y que explica el sentimiento de los artistas Madí, y yo creo que de la mayoría de los artistas que hacen abstracto y abstracción geométrica, y quiero leerlo, no quiero decirlo de memoria, quiero leerlo porque hay una parte en un artículo que lo escribe Roald Ruthfuss al cierre de la revista Arturo, que dice: el marco, una problemática de la plástica actual, y él ahí desarrolla una nota. Pero en una parte que yo ahora aparté para leer, él dice: será necesario que surja un Cézanne en el panorama plástico con un concepto tan pictórico que le permitirá decir: he descubierto que el sol es una cosa que no se puede reproducir, pero que se puede representar. O un Gauguin que escribió: el arte primitivo procede del espíritu y amplía la naturaleza. El arte que se hace llamar refinado procede de la sensualidad y sirve a la naturaleza. La naturaleza es la servidora del primero y el amo del segundo. Esto creo que es lo que resume para los artistas Madí la concepción de ver el arte. Yo no reniego de los artistas que hacen figurativo o marinas, como decías, porque creo que lo bueno del arte es que haya abundancia y que cada uno haga lo que quiera y lo que sienta que tiene que demostrar o mostrar. Pero creo que para nosotros lo mejor es representar. Sí, sin duda. Creo que hay cada uno. Sí, ahí Rudolfo lo dijo todo. Es así. Claro, es brillante. Lo que él resume ahí es un poco el lema que creo que tenemos todos de alguna forma. Y lo importante que es releer, ¿no?, lo escrito. No olvidarse de lo que hicieron los maestros, los que iniciaron el movimiento. Y para actualizarse también uno, ¿no? Porque creo que uno también va cambiando y tiene que modernizarse. Pero como decís vos, volvemos a la forma y a la ruptura del marco. Yo igual a veces hago cosas geométricas clásicas porque me gusta, porque me sale, porque en ese momento siento que tengo que hacerlo. Por ejemplo, con el movimiento abstractura trato de hacer algo que sea diferente al Madí. No porque no me lo permitan, sino porque yo siento que tiene que ser algo diferente y una propuesta diferente, o algo composiciones Madí sobre un rectángulo con papel glacé. Y me dirás, bueno, pero estás dentro del marco, que es lo que no querían, es cierto, claro, pero la composición que está dentro de la obra sí es Madí, ¿no? Entonces, bueno, es eso, me agarro un poco a lo de inventa y crea, ¿no? Claro. Y no salís más de eso. Sí, es lo que había visto. Diego, se nos han ido los minutos, estamos en 20 y pico y tenemos que cerrar. ¡Wow! Increíble, me quedaría horas. Sí, la verdad que sí. Pero creo que para aquellos que no conocen el arte Madí, creo que hemos abarcado por lo menos los principios fundamentales de por qué existe y cuál es su motivo. Es verdad, y bueno, si no me ubican en las redes, por Facebook o por Instagram, me escriben y podemos seguir hablando tranquilamente. De verdad que sí, Diego, ha sido un gusto hablar contigo y nos despedimos, así que déjanos un saludo. Bueno, un saludo a todos. Bueno, integro lo que es este maravilloso programa, que es divulgar el arte que nos apasiona, la escritura, la poesía y la pintura. Y bueno, nada, nos estamos escuchando en realidad todos los viernes y seguiremos acá. Un abrazo grande, Dani, y a todos. Un abrazo grande, Diego. Nosotros nos volvemos a encontrar en la próxima entrega de Esto es Arte, aquí en FM Ciudadela, en el centro de la ciudad de Montevideo. La entrevista con Daniel Fernández Corch. Hemos llegado al final del programa de hoy y siempre con la sensación de que lo hayan disfrutado, así como lo hemos hecho nosotros durante estos 60 minutos. Así que agradecemos a todos los artistas que hoy nos han acompañado, aquellos que están en el presente, aquellos que hacen las columnas, porque también son artistas, y aquellos que hemos homenajeado y aquellos que hemos recordado.
Desde el corazón de la ciudad de Montevideo te decimos abur, chao, adiós, hasta pronto. Nos reencontramos la próxima semana en una nueva entrega de Esto es Arte, la frecuencia cultural que estabas esperando. Mi nombre es Daniel Fernández Corch y junto a Diego Alexandre Assi, María García Marichal, Beatriz Marenco y Gladys Ledesma, y también junto a nuestra operadora estrella, Esther Ferreira, les decimos que tengan un muy buen viernes, un muy buen fin de semana y hasta pronto. Nos reencontramos la próxima semana en Esto es Arte, la frecuencia cultural que estabas esperando.